Bueno, hoy en este anteúltimo encuentro vamos a abordar con nuestro expositor, que es Emilio Graglia, eh, el tema que es gestión local. Y hemos dado en este formato de gestión local para estos dos últimos encuentros, dos espacios y dos momentos, porque es un tema justamente que abarca por lo extenso que es y lo vinculado a todos los demás encuentros que hemos tenido de paneles de control, ciudades inteligentes, todo lo que tiene que ver con la elaboración de políticas públicas, eh, todo lo que abordamos en este proceso va a empezar a ser un cierre y un encuentro con lo que es gestión local de la mano de Emilio. Eh, es importante que analicemos desde la reforma que tuvimos en nuestro país, en la reforma de la Constitución Nacional en el año 94, se da justamente esta incorporación y la relevancia del tema que tiene que ver con las autonomías municipales y se incorpora y se le da este prestigio dentro de nuestra norma máxima en nuestro país. Entonces, desde allí se empezó a ver un proceso de cambio en todos nuestros territorios y en algunas provincias se ha avanzado más, en otras menos, en esta característica de la autonomía municipal y de la gestión local. También ha habido un gran avance, o avances, no digamos gran avance, sino que ha habido ensayos también a nivel regional, ya saliendo de nuestro país, por ejemplo a nivel Mercosur, dándole prioridad a la elaboración desde los estados locales y el trabajo mancomunado desde los estados locales, municipales. Por lo tanto, es muy importante que analicemos hoy, en nuestra actualidad, qué tipo de transformaciones se han llevado adelante, cómo han operado esas transformaciones en el vínculo entre el Estado local y la sociedad, entender qué se ha generado de cambio y qué se entiende por gestión local básicamente. Y en esto nos parece importantísimo que sea Emilio, quien ya está presente, como les decía, quien nos desasne este tema tan importante y nos ayude a comprender realmente desde qué punto y desde qué perspectiva podemos abordar esta temática. Para ello les cuento quién es Emilio, para quienes no lo conocen, y seleccioné de su extenso currículum, me parece lo más importante que tiene que ver con el encuentro de hoy. Él es licenciado en Ciencia Política, procurador, abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ambos títulos de la Universidad Nacional de Córdoba. Es diplomado en estudios avanzados y doctor en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid y doctorado en Política y Gobierno también de la Universidad Católica de Córdoba. Se desempeña como docente de grado y posgrado de la Universidad Católica de Córdoba, de la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Siglo XXI. También en la Fundación Ortega y Gasset y la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Entre las numerosas tareas de carácter académico e institucionales, destaco que ha coordinado el programa de fortalecimiento institucional de municipios del Instituto de Ciencias de la Administración de la Universidad Católica de Córdoba, en cooperación con la Fundación Konrad Adenauer entre 2003 y 2007. Es autor y coordinador de más de 12 libros y capítulos de libro, entre ellos En la búsqueda del bien común, Manual de Políticas Públicas, ACEP Konrad Adenauer 2012. Como legislador de la provincia de Córdoba, de diciembre de 2007 a marzo de 2010, ha presidido la Comisión de Prevención de las Acciones e integrado la Comisión de Asuntos Constitucionales. Actualmente se desempeña como coordinador académico de la Escuela de Gobierno del Instituto Académico y Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad de Villa María, y es especialista, asesor y consultor en políticas para el desarrollo de gobiernos locales y subnacionales de provincias argentinas y países latinoamericanos. Con la formación y el origen van a notar una tonada de nuestra provincia hermana de Córdoba, así que no lo va a poder disimular. Y para nosotros, Emilio, es un honor tener tan prestigioso expositor brindándonos su tiempo y sus saberes y su experiencia. Así que bueno, el tiempo es tuyo y la experiencia toda nuestra. Gracias, Emilio, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer, no es la primera vez que trabajamos juntos en estos temas de capacitación y también de asistencia técnica. La verdad que me parece que es una
una muy buena oportunidad también para destacar esta actividad de capacitación que ustedes están ya culminando. El programa, yo he tenido la oportunidad de analizarlo, la verdad que tiene temas de muchísima actualidad. Y bueno, también los invito desde el principio a que ustedes no se limiten solamente a los temas que yo voy a tratar de exponerles, sino que también pongan en discusión, si les parece pertinente, por supuesto, otros conocimientos que hayan adquirido en otras materias o en otros módulos. Obviamente no todos pensamos igual en el ámbito de las ciencias sociales y de la ciencia política en particular, puede haber enfoques diferentes. Bueno, es un buen momento para hacer ese intercambio y también para poner en discusión algunos ejemplos a favor o en contra de lo que se dice. Muchas veces los docentes y los investigadores, yo he tenido alguna, no sé si mucha, pero alguna experiencia también en la gestión, y a partir de esa experiencia he podido entender que del lado de la docencia y de la investigación las cosas parecen más fáciles de lo que realmente son en la gestión. Entonces, siempre la invitación en estas actividades es a contraponer la teoría y la práctica. Si la teoría no nos sirve, si los enfoques teóricos no nos sirven para después mejorar las gestiones en estos temas, la verdad que de poco nada nos sirve la teoría, más allá de los ámbitos académicos. En los ámbitos académicos la teoría siempre es buena, la discusión académica siempre es buena, es constructiva, pero cuando ya empezamos a interactuar con gestores de carne y hueso, si los enfoques teóricos no les sirven a los gestores, en estas materias obviamente, bueno, de poco nada vale la contribución académica. Entonces, bueno, esa es la invitación para que ustedes lo confronten con otros enfoques que hayan visto y también con sus propias experiencias. Tratar de hacer una exposición no tan larga para justamente que tengamos esa oportunidad de intercambiar. Bueno, lo que voy a hacer es presentarles unas diapositivas. Yo me permití hacerle una pequeña modificación y plantearlo en forma de pregunta, cómo gestionar políticas locales. O sea, la gestión pública supone, desde mi punto de vista, la gestión de políticas públicas. Porque las políticas públicas, ustedes lo han visto, son la herramienta que tienen los estados, los gobiernos y las administraciones públicas para resolver problemas y para satisfacer necesidades de uno o más sectores de la sociedad. Entonces, gestión pública supone políticas públicas, supone diseño y gestión de políticas públicas. Y la gestión local supone diseño y gestión de políticas locales. Nos vamos a enfocar en gestión de políticas locales, pero la primera idea es esta: la gestión local supone la gestión de políticas locales, lo cual enlaza este tema con políticas públicas, que ustedes me consta que lo han visto y lo han visto muy bien. Ahora, permítanme hacerles una distinción que les puede parecer muy teórica al principio. Voy a tratar de demostrarles que tiene una implicancia práctica muy importante. Miren, hay muchas formas de clasificar a las políticas públicas. Yo creo que se podrían sintetizar en dos grandes criterios clasificadores: por el sujeto o por el objeto. En esto soy bastante esquemático, trato de ser didáctico, ¿no? Fíjense que por el sujeto, si nosotros clasificamos las políticas públicas por el sujeto, lo que tenemos en cuenta es cuál es el nivel de gobierno que decide la puesta en marcha de la política pública. Ustedes saben que nosotros tenemos, por lo menos según la letra de la Constitución, una organización federal. La realidad dista de eso. Y para quienes somos del interior, sabemos que la Argentina tiene una constitución federal, pero un comportamiento unitario. Hay una centralización del poder político, hay una centralización de los recursos económicos. No tiene que ver con tal o cual gobierno, tiene que ver con
con una forma de funcionamiento que en algún momento tendremos que revertir. Pero dentro de esa estructura federal, ese Estado federal, nosotros tenemos 3 niveles gubernamentales: el nacional, el provincial y el municipal. El nivel municipal ha cobrado gran importancia, sobre todo, como bien decía Alejandra, después de la reforma constitucional del 94, que zanja definitivamente la discusión sobre las autonomías municipales. Córdoba, la provincia de donde yo provengo, es una provincia avanzada en el tema de las autonomías. Consagró la plena autonomía municipal, incluyendo el dictado de las cartas orgánicas municipales para las ciudades de más de 10.000 habitantes, en el año 87, la reforma constitucional de 1987. Pero esa discusión seguía, y bueno, la reforma constitucional del 94 zanja la discusión a favor de las autonomías municipales, que no es una decisión de los gobiernos provinciales, es un mandato de la Constitución, muchas veces incumplido, como tantos otros mandatos de la Constitución. Pero fíjense que si uno tiene en cuenta el nivel de gobierno que decide la puesta en marcha de una política pública, las podría clasificar en políticas nacionales, políticas provinciales y políticas municipales. Y adviertan que ahí no dice políticas locales, dice políticas municipales. Porque puede haber una política nacional, una política provincial o una política municipal que sea local. Y a eso me voy a referir a continuación. Si bien uno por ahí la política municipal con la política local, ya voy a tratar de explicarme a continuación. Fíjense que si uno pone el objeto, puede tener en cuenta como criterio de clasificación la materia, el asunto, el tema del cual se ocupa la política pública en común. ¿Qué problema trata de solucionar? ¿Qué necesidad? Son cosas que se denominan temáticas: educación, salud, seguridad, vivienda, empleo. Son materias, son asuntos, son temas. Ya advertirán que los criterios no son excluyentes, ¿sí? Puede haber políticas nacionales, provinciales o municipales de ambiente, por ejemplo, o de educación, o de salud, o de empleo, o de vivienda. Hoy hay una tendencia muy marcada, hoy digo, desde hace ya varios años, casi les diría décadas, a lo que se denomina la concurrencia de las competencias. O sea, los gobiernos, los 3 niveles de gobierno, cada vez más empiezan a tener materias concurrentes o tienen competencias sobre la misma materia. Otro criterio por el objeto es el territorio. O sea, no ya el asunto del que se ocupa la política, el tema de la política, la necesidad o el problema, sino el territorio donde se aplica, el ámbito de aplicación. Ahí aparecen las políticas locales, que son las políticas que se aplican en una determinada localidad. Por localidad podríamos entender una comuna, una municipalidad. Nosotros, por ejemplo, en Córdoba tenemos, el régimen municipal nuestro distingue comunas y municipalidades. Menos de 2.000 habitantes en comunas, más de 2.000 habitantes tienen municipalidades. A su vez, las municipalidades que tienen más de 10.000 habitantes son ciudades, más de 10 municipalidades y pueden dictar su propia orgánica municipal. Pueden, no es obligatorio. Pero ven que hay el foco en el territorio donde se ocupa, donde se aplica. ¿Sí? Carmen, ¿cómo estás? Sigue. Lo escuchamos un poco entrecortado. No sé si quizás mejora la conexión, si apaga la cámara o si nosotros pasamos su presentación. ¿Se escucha entrecortado? Qué pena. Sí. A ver ahora. ¿Se escucha mejor? A ver, continúe hablando, lo interrumpimos nuevamente, pues si no se llegará a escuchar. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno.
lo que les decía es que puede haber una política nacional, puede haber una política provincial, inclusive puede haber, por supuesto, una política municipal que se aplique en el territorio de una localidad, en una comuna o en una municipalidad. Tiene que ver con el componente territorial. Se puede haber una política nacional de empleo que se aplique en localidades de menos de 10.000 habitantes a lo largo y a lo ancho del país, o una política provincial, o una política municipal que se aplique en una determinada localidad. Entonces, no hay que identificar política municipal con política local. Lo local tiene que ver con el ámbito territorial. Lo municipal tiene que ver con el gobierno, el nivel de gobierno que decide la puesta en marcha. Y el último criterio que me parece sumamente importante es el sectorial. La tendencia en el diseño y en la gestión de políticas públicas es a tener en cuenta este criterio, el sectorial, o sea, a qué sector, a qué porción, a qué parte de la población se destina la política pública. Eso sirve para las nacionales, para las provinciales, para las municipales. Sirve para las políticas locales. Entonces, hoy por hoy, hablar de gestión local, yo les diría, como conclusión de esta primera parte, hablar de gestión local no significa relacionarlo directamente con gestión municipal. Puede haber una gestión nacional o una gestión provincial a escala local, o a escala regional, por ejemplo, pero a escala local, ¿sí? En distintas materias, porque lo local cada vez se ha hecho más diverso desde el punto de vista temático, y en diversos sectores, porque lo local también apunta a diversos sectores. Entonces, tener en cuenta esa distinción entre lo municipal y lo local, y tener en cuenta que lo local cada vez incluye más materias y cada vez incluye más sectores. No sé si hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Es una... ¿Saben por qué es importante yo tratar de marcarles esta cuestión que es teórica, pero también es práctica? Porque si no, nosotros tendemos casi naturalmente, y algunos lo hacen en nombre de la autonomía, y terminan dañando la autonomía, creyendo que todas las problemáticas locales tienen que ser resueltas por los gobiernos municipales. Y eso a mí me encantaría si tuvieran todas las competencias y todos los recursos. Pero mientras no sea así, y ojalá que fuera así, tiene que haber políticas nacionales y políticas provinciales que apunten, por ejemplo, al desarrollo de las distintas localidades. En Córdoba, por ejemplo, y disculpen que dé el ejemplo de la provincia de Córdoba, pero es a la que pertenezco y solamente para contrastarlo con la experiencia que ustedes tienen, la atención primaria de la salud es competencia de los gobiernos municipales, pero es competencia concurrente con el gobierno provincial y también con el gobierno nacional. El transporte urbano de pasajeros es una competencia municipal, pero requiere de subsidios provinciales o de subsidios nacionales. Entonces también tiene que haber una política nacional y una política provincial de apoyo a la gestión local del transporte urbano de pasajeros. Ustedes me dirán, pero eso es lo mejor. No, lo mejor sería que tuviera la municipalidad de Córdoba, por ejemplo, la capital, los recursos suficientes para la prestación adecuada del servicio. No lo tiene, entonces tienen que aparecer esas políticas nacionales o provinciales a escala local. Bueno, parece que uno habla a favor de la autonomía cuando dice el gobierno municipal se tiene que encargar de todos los problemas que haya en la localidad o ciudad, si ustedes quieren, una cuestión de tamaño. Sí, en teoría sí. Desde el punto de vista de fortalecimiento de la autonomía, sí.
siempre y cuando tengan las competencias y los recursos, y siempre y cuando no signifique que los niveles superiores se desentiendan de esas problemáticas. Porque las personas que viven en una localidad o en una ciudad siguen viviendo en una provincia y en un país. Entonces, habiendo además competencias concurrentes, no se podrían desentender, no se deberían desentender de eso. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos intendentes de localidades pequeñas, medianas, grandes, de ciudades, junto con otros colegas también. Siempre insistimos, cuando hacemos un taller de diagnóstico participativo, por ejemplo, y le preguntamos cuáles son los problemas de la localidad o cuáles son los problemas de la ciudad, la gente común y corriente no distingue las competencias. Le traslada todas sus demandas a la autoridad municipal. Y desde esa perspectiva, esta distinción que acabo de hacerle no vale. Esto vale para nosotros que nos formamos en gestión. Ahora, si ustedes van a un barrio y le empiezan a decir, no, mire, en realidad mis recursos, mis competencias, la nación, la provincia, para el ciudadano común y silvestre, son todas excusas. Porque el que ve es al intendente, al funcionario, al concejal, el concejal oficialista de la oposición, y a ese le traslada. Entonces, fíjense que parece contradictorio, porque frente a la sociedad se tienen que hacer cargo de todo. Entonces uno dice, bueno, ¿y para aquello que no tenga competencia, cómo hago? Esa ya es la gestión. Frente a la sociedad, son excusas. Frente al vecino, son excusas. No, que el agua no depende de nosotros, las cloacas no dependen de nosotros, la educación no depende de nosotros, la seguridad no depende de nosotros. Entonces, si nosotros vamos a un taller de diagnóstico participativo en la gestión local, le preguntamos a la gente cuáles son los problemas, y de 10 problemas le decimos que 9 no dependen de nosotros, y el otro, vamos a ver qué hacemos, la gente dice, ¿y ustedes para qué están? O sea, ¿para qué vienen al barrio a hacer esta pregunta? Y que hablan en temas de seguridad. Decimos, miren, la gente le pide, y ustedes sabrán, porque cuando llegó la gestión, le piden más policías, le piden que vean si pueden reformar la legislación penal, de paso si pueden hacer algo para que los tribunales, los jueces y los fiscales funcionen mejor, que el servicio penitenciario no anda bien, y que habría que educar mejor a las fuerzas de seguridad. Nosotros somos autoridades locales, ¿qué tenemos que ver? O sea, los problemas y las necesidades del ciudadano común y corriente son trasladables a la autoridad local. Luego, con eso, para tratar de solucionarlas, en algunos casos tenemos las competencias y los recursos, y esa es una gestión municipal, llamémosle directa, y lo otro son gestiones que se hacen con otros niveles superiores. Hay que gestionar la provincia, hay que gestionar con la nación, hay que gestionar con los municipios vecinos, cooperar, establecer puentes, sean del mismo partido, sean de la misma línea o no. ¿Por qué? Porque todas las necesidades y los problemas de los ciudadanos y problemas de las autoridades locales, aunque no puedan resolver esos problemas ni satisfacer esas necesidades con sus propios recursos y sus propias competencias, para lo cual tiene que salir a pedir auxilio a otros niveles. Y así va a ser hasta que tengamos un federalismo en serio. Y para eso me parece que falta un rato todavía. Así que, digo, una cosa es, siempre es gestión. Hay una gestión que es directa, que es la que depende de nosotros, porque tenemos las competencias y porque tenemos los recursos, y hay otra gestión que hay que hacer con otros niveles gubernamentales. Por eso es tan importante que en el país de una vez por todas aprendamos a convivir entre autoridades que pertenecen a distintos partidos políticos. Si no, estamos condenados, ¿verdad? De decir, bueno, uy, me tocó el gobernador de un partido y el intendente de otro partido, estamos liquidados en esta localidad. O me tocó el gobernador de un partido y el presidente de otro, vamos a fracasar en esta gestión provincial. De eso se trata la convivencia interpartidaria también, ¿no? Déjenme que les pase muy rápido 4 diapositivas que son sobre el concepto de políticas públicas. Sé que ustedes lo han visto, pero yo quiero hacerles alguna mención a lo local, a cuál es la particularidad de lo local, ¿sí? Ya saben que podemos tener políticas nacionales, provinciales o municipales a escala local. Bueno, las políticas públicas son planes y actividades.
¿De acuerdo? O sea, si no hay planificación, no hay políticas públicas. Y si esa planificación no se pone en marcha, tampoco hay políticas públicas. Ahora, si nosotros no planificamos la gestión local, lo más probable es que la gestión local, entendamos por gestión, la realización de las actividades. Gestionar, yo sabía tener un profe en la facultad, en mis años de los estudios de grado, que definía, Eduardo Arnoleto, se llama el profe, ya está jubilado, ¿no? Él tenía una definición que decía, la gestión es hacer que las cosas sucedan. Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Cualquier gestión. Ahora, en políticas públicas, la gestión pública supone hacer que sucedan los planes, programas o proyectos que hemos formulado. O sea, se supone que hemos planificado y que la conversión de esa planificación en actividades se hace a través de la gestión. O sea, la gestión supone hacer que suceda lo que hemos planificado. O sea, tenemos que planificar la gestión local. Hay que planificarla y después gestionarla supone realizar esa planificación. Miren, todo lo que han visto de tablero de control, si no hay planificación, no existe. No hay cómo mantener cómo hacer un tablero de control si yo no tengo planes, programas y proyectos con objetivos, indicadores y metas. No hay nada que controlar, porque lo que se controla y lo que se evalúa ya en términos de resultados es lo que se ha hecho versus lo que se había planificado hacer. Si yo no tengo planificación, si no tengo metas, no voy a poder ni controlar ni evaluar. Por más que te vendan el mejor software para hacer tableros, el control, después ponerlo en un tablero, pero el control supone ir funcionario por funcionario, mando medio por mando medio, y preguntarle si ha cumplido o no la meta en el plazo determinado. Si no hay meta, no hay cómo controlar, no hay cómo evaluar. Metas de gestión, metas de resultado. En lo local, esto no tiene que ver con el tamaño de la localidad, ni con el tamaño, si es una localidad pequeña, mediana, grande, si es una ciudad de más de 1 millón de habitantes, si estamos en una localidad de menos de 2.000 habitantes. Siempre hay que planificar. Siempre hay que gestionar lo planificado y siempre hay que controlar esa gestión. Depende de la metodología, se adapta. Pero no es un tema de, porque vieron a veces, yo escucho cosas insólitas, dice, bueno, mi localidad es tan chiquitita que no vale la pena planificar. Y hay otro que dice, mira, la ciudad mía es tan grande que la verdad no vale la pena planificar. Bueno, no, cerremos acá, terminó. Hagamos lo que podamos. Siempre vale la pena planificar y después controlar y después evaluar, ¿no? Extensión territorial por la cantidad que tenga. Ni es más fácil ni es más difícil. Tiene sus particularidades. Acá sí retomo lo que les decía al principio. El Estado es el responsable principal de las políticas públicas. El Estado en sus 3 niveles gubernamentales: nacional, provincial, municipal. Las políticas municipales siempre son locales. Yo no puedo hacer una política municipal para aplicar en la provincia o para aplicarlo en la nación. Pero hay políticas nacionales y políticas provinciales que se aplican en las localidades y en las ciudades. Entonces, no, porque lo local tiene los 3 niveles del Estado. De ahí la importancia de la coordinación. Bueno, no sé si ahí se escucha bien, porque el principal, los 3 niveles, la concurrencia de los niveles gubernamentales. Esto también me parece muy importante, sobre todo para políticas locales, para la gestión local. Miren, no importa la extensión territorial, no importa la cantidad de habitantes, no es una cuestión demográfica. Todas las sociedades tienden a ser cada vez más complejas. ¿Por qué? Porque son sociedades heterogéneas, son sociedades muy diversas. Y jamás nosotros deberíamos entender
que la diversidad de la sociedad que nos toca gestionar, cuyos problemas tenemos que tratar de resolver o cuyas necesidades tratamos de satisfacer, que esa diversidad, renegar de esa diversidad. Sí, es diversa, por supuesto que es diversa, y mejor que sea diversa. En la diversidad hay una potencialidad. Ahora, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de gestionar, que gestionamos sociedades diversas, complejas, heterogéneas, contradictorias, hoy por hoy enojadas, fastidiadas, frustradas, que se sienten fracasadas. Esa sociedad, la misma que te acompaña para el de turno, después te critica el día siguiente que te hiciste cargo. Eso se llama transferencia de expectativas. O sea, hoy el voto castigo a uno te sirve para llegar. Pero esa gente sigue enojada con adoración. No le solucionaste los problemas, no le has satisfecho la necesidad y además tiene una expectativa de que vos sí lo vas a hacer. Entonces, cuidado con la generación de expectativas, ¿no? De cara al futuro. Bueno, nosotros tenemos sociedades que además de ser diversas, son extremadamente desiguales. Miren, yo por ejemplo, escucho ahora el nombre del reclamo del federalismo, se dice porque la ciudad de Buenos Aires, porque el AMBA, bueno, no es lo mismo el AMBA que la ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires tiene un norte y un sur que son muy diferentes. En mi provincia, por ejemplo, no es lo mismo el noroeste que el sureste de Córdoba. El sureste de Córdoba es rico, el noroeste es pobre, pero al extremo. Entonces, cuando nos toca gestionar la diversidad y la desigualdad. Entonces, cuidado con esto de la sociedad debe ser la primera destinataria, como si la sociedad fuera una. Luego, debe participar en el diseño y en la gestión de las políticas públicas. Claro, a mí me resultaría fácil acá decirles, miren, es muy importante que la sociedad, que es diversa, sobre todo en los ámbitos locales, en las escalas locales, participe. Porque la participación se tiene que dar en todos los niveles de las políticas públicas, en las nacionales, en las provinciales, en las municipales, pero en las municipales, que sí o sí se aplican a escala local, ahí sí que tiene que haber participación, porque ahí es más fácil. Mentiras. No es más fácil. Es más difícil a escala local la participación. Entonces, acá, ¿qué se dice? Que se repite en la teoría. La participación real, genuina, es la que se da en los ámbitos locales. ¿Por qué? Porque los funcionarios, las autoridades están más cerca, claro, y eso lo hace mucho más difícil de gestionar. Yo prefiero diseñar una política pública participativa, una política nacional y no una política municipal. En la municipal tiene que ir al barrio, tiene un componente territorial, ¿sí? Hablar con vecinos y vecinas, con referentes sociales, o sea, esto de que tiene que ser partícipe necesaria a escala local no es fácil, más difícil. Decir, no, nuestra localidad es pequeña, así que la participación se va a dar naturalmente. No se da naturalmente la participación. No estamos entrenados para participar. Por tanto, la gestión local es deseable que sea participativa. A esa participación también hay que gestionarla. Hay métodos para que las personas participen, para que los referentes sociales participen. No nos llevemos solamente el tema de que en la gestión local debe ser participativa porque ahí es más fácil. No, asumamos que ahí es más difícil. Yo prefiero, a nosotros nos ha tocado con otros colegas hacer diseño de políticas participativas y conversar con empresarios, sindicalistas, una política provincial, una política nacional. Eso es mucho más fácil que un taller de diagnóstico participativo en un barrio, donde la gente pide de todo. Al mismo tiempo, no importan las competencias, no importan los recursos, ¿no? Y lo último que quiero resaltarles acá, yo sé que esta definición de políticas públicas ustedes no han visto, pero me interesa subrayarle algunas cosas. Esto del bien común, hay un bien común a escala nacional, hay un bien común a escala provincial y hay un bien común a escala local. La gestión local busca el bien común a escala
local. O sea, busca la satisfacción de las necesidades y la resolución de los problemas de las personas que viven que conviven en esa localidad o en esa ciudad, que tiene sus particularidades y por lo tanto es completamente diferente a cualquier otra localidad y a cualquier otra ciudad, ojalá esté a la par. Puede sonarles obvio. Bueno, cuando uno ve que compran enlatados de políticas públicas y los aplican en este lugar porque en otro lugar fue bien, a veces de la misma provincia, a veces de otra provincia, a veces de otro país, dice, vamos a aplicar el presupuesto participativo como lo hicieron los de Porto Alegre. Ok, nuestra localidad es como la de Porto Alegre. No. Como la de Porto Alegre cuando se puso en marcha. No, mucho menos. Es más, ni sabemos cómo es Porto Alegre. Pero bueno, no digo que no hagamos presupuesto participativo, pero lo vamos a tener que hacer al modo nuestro, al modo de esta localidad. Si nosotros queremos, como les decía en la diapositiva anterior, fomentar la participación, hay que tener un mapeo preciso de los actores de esa localidad, de esa ciudad, que pueden ser muy diferentes. Yo les hago un mapeo y digo, bueno, no se olviden de convocar a estos actores. Y usted dice, no, nosotros de estos actores algunos no están, pero hay otros que sí están. Acá es importante, de ahí puede salir la identificación de cuáles son las necesidades a satisfacer y no perder de vista el tema de la aceptación ciudadana. La política pública busca satisfacer necesidades, busca resolver problemas, busca que los destinatarios de las políticas públicas estén conformes con los resultados de esas políticas públicas. Y a escala local, esto es medible por técnicas de investigación social, pero el humor social, como se le llama ahora, en las escalas locales, e insisto, no tiene que ver con la extensión territorial ni con la cantidad de habitantes, ¿sí? Desde una localidad pequeñita hasta una gran ciudad, es más tangible. Si el transporte público no funciona bien, si no recogemos los residuos, si no está, ¿por qué? Porque tiene la cotidianeidad. Entonces acá la medición de la aceptación ciudadana es mucho más volátil. Es casi que es en el día a día. Entonces no se puede, algunos le llaman a esto también la legitimidad de desempeño, ¿verdad? La aceptación ciudadana. A escala local tiene la particularidad de lo que yo le llamaría la cotidianeidad. Todo va bien, el transporte va bien hasta el día que hay paro. Todo va bien hasta el día que cortan una calle. Entonces, quien se prepara para la gestión local tiene que estar, está sujeto y tiene que entenderlo a la cotidianeidad, al cambio de humor permanente. Eso no quiere decir que no haya que planificar a largo plazo, gestionar, controlar, evaluar, etc. Pero esto del día a día, el minuto a minuto, es parte de la gestión de políticas locales. Probablemente ustedes han tenido o tienen actualmente experiencia en gestión y probablemente puedan comparar una gestión en políticas nacionales, provinciales y municipales. Las municipales, que siempre son a escala local, son diferentes al resto. Yo digo que el que mostró ser buen intendente, aunque sea de una localidad pequeñita, está preparado para cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tiene la gimnasia de la cotidianeidad. Miren, hay muchas claves de intendentes exitosos. También hay muchas claves de intendentes que fracasan, ¿no? Pero bueno, nos fijemos los exitosos. Están encima de la gestión. Encima de la gestión. Todos deberían ser así, quizás, pero los locales, los municipales, si no lo hacen, terminó la gestión, ¿sí? O sea, fracasa la gestión. Bueno, luego yo les quería anunciar esto como para dejarles ya, para retomarlo en todo caso más tarde,
o en la clase que viene, en la reunión que viene, lo que es el ciclo de las políticas públicas, el análisis, el diseño, la gestión y la evaluación, y entrar ya en que es gestión propiamente dicha, y gestión local o gestión de políticas locales, o si ya queremos ser más precisos, gestión de políticas municipales a escala local. Sería como el título más completo. Si alguien se prepara para gobernar una municipalidad, lo que va a tener que hacer es diseñar políticas municipales que obviamente se van a aplicar a escala local, y también gestionar políticas de coordinación con la nación y con la provincia, porque nadie hoy tiene la autonomía suficiente como para valerse por sí mismo. Bueno, lo dejo acá por una cuestión de tiempo, y bueno, quedo disponible para preguntas, respuestas, lo que ustedes quieran, y lo que sigue es ya ocuparnos de gestión propiamente, ¿no? Ejecución, comunicación, control, evaluación, esas cuestiones. Bueno, muchas gracias por esta primera parte. Bueno, Emilio, muchas gracias. Igual no te despido del todo porque nos vamos a volver a encontrar el martes que viene. Sí, claro, pero gustó mucho lo que vimos hasta ahora y estamos muy, muy curiosos de lo que vayamos a aprender el martes próximo. Creo que fue muy importante también hablar de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? De las competencias. Nunca estaré más refrescado. Agradezco también que hayas atravesado un poco todos los temitas que estuvimos viendo a lo largo del curso, ¿no? Desde las definiciones de políticas públicas, pasando por el bien común. Creo que nunca estaré más tener eso presente, y los que por ahí están flojos con algunos de los conceptos que vimos a lo largo del curso, recuerden que los tenemos todos en el canal de YouTube de Hacemos Bien en la Casa, así que para que puedan aprovechar al máximo el conocimiento de Emilio, les recomiendo repasar un poco el material para tener muchas preguntas la semana próxima. Y desde ya les agradezco que hayan llegado hasta esa instancia del curso, y espero volver a encontrarlos el martes que viene. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias, Mariale. Nos volvemos a encontrar entonces el martes próximo, 7 de diciembre a las 15 horas.